Bien, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. En estos momentos voy a presentar al jefe de Mayor de la Facultad de Química e Ingeniería Química, que nos va a brindar las palabras iniciales de bienvenida. Bienvenido, Martín Rosado, a la sala. Por favor, tiene uso la palabra. Ok, gracias, Ángela. Sí, se me escucha, ¿no, Ángela? ¿Me confirmas? Sí, perfecto y claro. Ok. Muy buenas tardes, estimadas autoridades y apreciados docentes de nuestra querida alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Conectando aulas y pantallas, estrategias para el aprendizaje universitario. Este será un espacio de reflexión e intercambio académico con el propósito de fortalecer nuestras competencias como docentes frente a los desafíos de una educación superior contemporánea. Vivimos una época en la que enseñar ya no significa únicamente transmitir conocimientos dentro de una aula física. Hoy el aprendizaje ocurre en escenarios híbridos, mediados por tecnologías digitales, donde el verdadero reto ya no es solamente incorporar estas herramientas tecnológicas, sino más bien lograr que éstas potencien el pensamiento crítico, la participación activa y la construcción significativa del conocimiento. Como docentes universitarios, somos conscientes de que la transformación digital nos exige replantear nuestras metodologías. Tenemos que fortalecer nuestras competencias pedagógicas y responder a estas nuevas formas en que aprenden nuestros estudiantes. En este contexto, conectar el aula con las pantallas significa sobre todo conectar con las necesidades, las motivaciones y las propias experiencias de cada uno de nuestros estudiantes. Estamos seguros de que esta conferencia no solo nos permitirá conocer nuevas estrategias metodológicas, sino también reflexionar sobre el papel que desempeñamos como docentes en la formación de profesionales competentes, críticos, éticos y comprometidos con la sociedad. Sin más preámbulo, y a nombre del doctor Carlos Cabrera Carranza, vicerrector académico del pregrado de nuestra universidad, de los jefes de UNAYOE de las facultades, y de quienes habla, el psicólogo Martín Rosado, jefe de UNAYOE de la Facultad de Química e Ingeniería Química, damos por iniciada esta conferencia. Y a continuación, Ángela, ¿me confirma si el profesor Elías se encuentra en sala? Sí, yo lo voy a reemplazar. Ok, Ángela, te cedo la palabra para que presentes a nuestro ponente del día de hoy. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Martín por tus palabras de bienvenida. Bien, soy la licenciada Ángela Moyandazuri, jefa de UNAYOE de la Facultad de Ciencias Contables. En estos momentos me complace en presentar a nuestro expositor. Y ya se encuentra en la sala el doctor Joe Sáenz, por favor, ¿logró ingresar? Sí, buenas tardes, acá me encuentro. Ah, qué bueno, qué alivio. Gracias, muy amable. Bien, en estos momentos, ¿sí? Dame un segundo, por favor. Gracias. Voy a presentar a nuestro expositor, el psicólogo clínico Joe Jeremías Sáenz Torres. Tiene estudios de segunda especialidad en psicología clínica y de la salud y en terapia cognitivo-conductual. Asimismo, cuenta con una maestría en psicología con mención en dificultades de aprendizaje y doctorado en psicología concluido. Tiene mucha experiencia en evaluación psicológica, psicometría y diagnóstico clínico en población infantil, adolescente y adulta. Posee certificación internacional PERS para la intervención en habilidades sociales en preescolares, adolescentes y adultos, especialmente en casos de trastorno del espectro autista, trastorno de atención e hiperactividad y dificultades del aprendizaje. Tiene experiencia en docencia universitaria, participando en la formación de profesionales de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas. Muchísimas gracias, Magíster Joe Jeremías Sáenz Torres, por haber aceptado la invitación de realizar la conferencia el día de hoy, ¿sí? Titulada Conectando aulas y pantallas, estrategias para el aprendizaje universitario. Bien, bienvenido, muchísimas gracias una vez más a nombre del Vicerrectorado Académico de Grado y de las
unidades de asesoría y orientación al estudiante, y damos también la bienvenida a todos y cada uno de los docentes que están presentes en la sala. ¿Bien? Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes, profesora Ángela. Si es que usted está por ahí, por favor, quisiera que comparta las diapositivas y me haría el favor de, digamos, yo le voy a indicar, no hay problema. Ok. Deme un segundo, por favor, para poder ver. Muchas gracias. Al contrario. Sí. Bueno, mientras la profesora Ángela comparte las diapositivas, les comento que el día de hoy un agradecimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre todo al Vicerrectorado Académico de Pregrado y a la Unidad de Asesoría y Orientación al Estudiante, UNAYOE, justamente para este pequeño espacio de reflexión en donde vamos a comentar. Muchas gracias. ¿Cuál es ese desafío que tenemos nosotros, los que nos dedicamos gran parte de nuestro trabajo a la educación universitaria? Este tema no comenzó por la pandemia, aunque digamos que la pandemia de alguna manera incentivó de que la transmisión de información a través de las clases no se pierda. Al contrario, se volvió una especie de vínculo obligatorio para compartir con los demás la información. Claro que esto trajo muchísimos retos. Por ejemplo, cuando nos contaron la primera vez que era Zoom. Algunos ya veníamos de conocer que era Skype, ¿no? La plataforma anterior de videollamada, pero nos hablaron de Zoom, nos hablaron de Meet, justo el que tenemos ahorita, nos hablaron de Teams, nos hablaron de Canvas, nos hablaron de Blackboard, nos hablaron de plataformas de diversos tipos, de diversos nombres, incluso se trabajaba hasta Jamboard, se trabajaba varias plataformas que de alguna manera tenían ese vínculo con las clases. Antes de comenzar, eh, una pequeña introducción, ¿no? Durante los últimos años, en realidad, ya estamos en el 2026, ya pasaron varios años después de comenzar esta modalidad de transmisión de información a través de la virtualidad. Nosotros hemos sido testigos de muchas transformaciones en la manera como compartimos información, cómo enseñamos una clase y cómo aprendemos, porque los profesores también llevamos cursos de posgrado, de especialización o cursos de diversos tipos, que obviamente en muchos casos no es presencial, es virtual. A lo largo de los años, las modalidades virtuales se han incrementado de tal manera que han generado un cambio en la manera como nosotros aprendemos y qué es lo que nosotros buscamos desarrollar con los demás. Obviamente, la práctica no es igual entre la virtualidad y la modalidad presencial, pero después del retorno a las clases, todavía seguimos utilizando plataformas digitales. Algunos todavía tienen problemas, por ejemplo, con el tema de lo que les comentaba, de Blackboard, de Canvas, de cualquier tipo de plataforma que involucra el uso de videoconferencias, de recursos multimedia, el uso de diversas herramientas tecnológicas que de alguna manera ya es parte de nuestro día a día. Todos los días nos enfrentamos a eso. Pero acá surge una pregunta, ¿no? ¿Tenemos una nueva realidad? Claro que sí, pero nos preguntamos, ¿cómo se encuentran las personas que participan en las clases, los estudiantes? ¿Cómo mantener la participación de los estudiantes que se encuentran en diferentes espacios? Algunos están sentados en su mueble, algunos están sentados en su mesa, algunos tienen una especie de biblioteca, algunos lo hacen de repente, no sé, en sus dormitorios. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente nos están prestando atención? ¿Cómo logramos que quienes asisten de manera remota a las clases tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que los demás? ¿O cómo diseñamos experiencias educativas que realmente sirvan como un aprovechamiento y que se pueda tomar como una ventaja tanto a nivel presencial como de virtualidad? Estas preguntas tienen una respuesta específica y se puede utilizar para diversas formas. Por eso es que el tema de hoy día, conectando aulas y pantallas, refleja justamente esa necesidad de integrar los espacios, tanto la presencialidad como la virtualidad, que durante mucho tiempo pues, ha tenido una diferencia. Incluso han habido hasta debates de cuál es el mejor medio para poder aprender. El aula física es un espacio de debate, de conversación, de intercambio de ideas, donde uno le puede preguntar al alumno que se sienta adelante, al centro, al fondo, a la izquierda, a la derecha, qué opina él del tema que le estamos impartiendo. Él puede levantar la mano. Pero ¿y el aula virtual?
Es la misma forma en la que nosotros le decimos, a ver, alumno, escogemos de la lista que está en la pantalla, ¿no? A ver, tú, número 5, por ejemplo, ¿qué opinas tú? El alumno no nos contesta o te dice, tengo una falla de internet, no le escucho bien, o de repente les está diciendo, ¿sabes qué? No puedo conectarme ahorita, estoy de repente en mi trabajo, o estoy de repente caminando por la ciudad, o mi internet está fallando, o N situaciones, ¿no? O no puedo prender la cámara. ¿Realmente las personas aprenden? Esa es nuestra pregunta. Obviamente nosotros hacemos todo lo posible para que suceda. Y a raíz de esto se generó un concepto que muchos ya lo conocemos, que se llama la educación híbrida, ¿no? Que justamente busca ser un puente entre la presencialidad y la virtualidad. No reemplaza la presencialidad al 100%, pero tampoco descuida que las clases se puedan realizar de manera adecuada. El propósito es aprovechar la fortaleza que tenemos al impartir información desde cualquier parte de la ciudad o del país y obviamente que esto no se pierda, ¿no? Es importante tomar en cuenta que una educación híbrida de calidad, como la que impartimos acá en la universidad, no depende únicamente de tener las mejores herramientas tecnológicas o los equipos más modernos, los celulares más caros o las computadoras más caras. El verdadero cambio que buscamos que se transmita el día de hoy ocurre cuando el docente, cuando el profesor, cuando el maestro de aula modifica la manera en la que se comparte y se organiza el aprendizaje. La tecnología es un recurso totalmente indispensable para cualquiera de nosotros. Prácticamente giramos y vivimos en un mundo tecnológico. La tecnología es un recurso, pero el elemento decisivo que transmite la información sigue siendo cómo diseñamos la clase, cómo transmitimos la información a los demás, porque de nada me sirve a mí que yo tenga la mejor computadora, una Mac o de repente una Windows 11 con un montón de procesadores si no tengo la didáctica ni la metodología específica para hacer el trabajo. No se trata simplemente de decir a los alumnos escuchen, copien, escriban o simplemente pregunten al que no entiende. Hagamos una reflexión personal que le estamos transmitiendo a las personas a través de la virtualidad. Una clase bien diseñada, específica y bien planificada puede generar excelentes aprendizajes, puede generar un punto de vista bien detallado, ¿no? Utilizando herramientas sencillas como por ejemplo Meet. Meet es bastante práctico, o Zoom que tiene un montón de particularidades, ¿no? O de repente Microsoft Teams, por ejemplo. Y una mala planificación de una actividad didáctica de clase podría ser de repente que no se genere el aprendizaje suficiente. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a impartir información, por ejemplo, comparten su pantalla a través de software como Yamovi o R o el clásico SPSS. ¿Cómo nos aseguramos que los alumnos también estén a la par con nosotros avanzando y explicándole que lógicamente estas herramientas le dan a ellos un plus para comprender que no todo es tan fácil como el profesor, que ellos también pueden hacerlo si lo revisan paso a paso? Pero también aparece una crítica, ¿no? Los alumnos a veces graban las clases o solicitan el permiso, ¿no? A lo largo de todo este espacio que tenemos el día de hoy, vamos a ver qué estrategia podemos plantear, o estrategias en plural, podemos plantear para que ustedes puedan incorporar en su día a día, en su trabajo constante, las clases, desde cualquier ámbito, ¿no? Ya sea presencial y en este caso virtual, pero vamos a conectar ambos, ¿no? Analizaremos también un poco Hay investigaciones, ahora les voy a comentar lo que se ha venido derivando a lo largo del tiempo de cómo es que las aulas ahora pueden transmitir información desde cualquier punto de vista. Así que bienvenidos a este espacio y adelante, ¿no? Por favor, puede compartir la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. Por favor. Ajá, ahí está. Agenda y objetivos. Bueno, ¿qué vamos a transmitir el día de hoy? En una parte vamos a hablar qué es lo que realmente, a qué realmente nosotros le llamamos híbrido y qué problema resuelve esta clase híbrida, ¿no? ¿Cómo aprende una persona? ¿Cuál es la carga cognitiva con lo que un alumno viene desde las vacaciones que ya comenzaron para muchos, esta semana ya acabó, y hasta que vuelven en la quincena de agosto? ¿Qué es lo que un alumno trae? ¿Qué ideas puedo yo hacer antes de la clase, durante la clase y después de la sesión de clase? Y sobre todo, ¿cuál sería una de las mejores herramientas o trabajos que uno puede plantear justamente para el trabajo, pues, ¿no?
Eso también es una crítica que lo vamos a mencionar después. Muchos alumnos solo se conectan para poder aprobar. Incluso lo mencionan sin ningún tipo de reparo. No dice, yo solo vengo a la clase porque necesito aprobar y yo quiero que usted me diga qué es lo que tengo que hacer. Algunos, por ejemplo, no toleran el hecho que uno llame asistencia. Algunos, por ejemplo, no toleran que uno le explique que hay una especie de rúbrica para el trabajo o que uno tiene que cumplir determinados lineamientos para poder llamarse aprobado o colocar en la categoría de aprobado. Eso es una crítica que lo vamos a mencionar más adelante. Por favor, continuamos. Vamos a comenzar. eh, Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Ya, ahora, viene la pregunta. ¿Qué es lo más difícil de enseñar en la modalidad híbrida? Que el alumno nos preste atención, que el alumno participe o que la evaluación sea lo más correcta posible. Utilizamos software de repente específicos para poder grabar al alumno a través de las pantallas, de su laptop, de su computadora. ¿Cómo hacemos que el alumno no copie? ¿Cómo nosotros nos preocupamos de prender todas las cámaras posibles para que el alumno no se copie? Antes de desarrollar los conceptos principales del trabajo de hoy día, primero vamos a analizar desde nuestra propia experiencia, no sé si ustedes pueden tener más 10, 15, 20 años de experiencia en la docencia. ¿Cuál ha sido el mayor desafío a la hora de enseñar en modalidad híbrida en estos últimos 5 años? No hay una respuesta única para esta pregunta, porque las dificultades pueden variar de acuerdo a la asignatura. No es lo mismo enseñar un curso que es full teórico, donde uno se pone a hablar de principios, leyes, de lineamientos, se pone a hablar acerca, por ejemplo, de características de las personas. Por ejemplo, acá en psicología nosotros a veces tenemos cursos muy teóricos como psicología de la personalidad, donde hacemos una revisión de los principales principios teóricos de la personalidad, avanzamos a teorías y, por ejemplo, llegamos incluso hasta la parte de cuestionar. Pero eso es un curso muy teórico. Obviamente ese es un punto de vista muy crítico, porque el alumno nos comenta, pero el profesor solo se dedica a hablar, hablar y hablar y hablar. Rara vez le dice a los demás, ¿qué opinas tú de este autor? ¿Qué opinas tú de este lineamiento? ¿O qué opinas tú de este principio? Luego también tenemos clases en las que sí o sí la obligatoriedad de prestar mucha atención, como por ejemplo estadística. Enseñar estadística en la virtualidad o a través de una pantalla suele ser complicado, porque muchos todavía resuelven ejercicios literalmente a mano, o lo hacen en la computadora, o en el iPad, o en la tablet, donde sea que tengan la función, y el alumno tiene que estar atento. O incluso hemos visto, por ejemplo, que hay profesores que transmiten sus videos a través de YouTube. Hay un profesor muy famoso que enseñaba matemática a través de videos de YouTube, donde él ponía su cámara y enseñaba ejercicios en la pizarra. ¿No? Entonces, eso obviamente es un punto a su favor. Entonces, nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿no? La mayoría de profesores suele coincidir en tres aspectos fundamentales a la hora de enseñar una clase desde la modalidad híbrida. ¿Qué tanto un alumno presta atención? ¿Cómo podemos mantener la atención? ¿Cómo hacemos que las personas participen y sobre todo cómo nosotros trabajamos la evaluación? Mantener la atención de un estudiante siempre ha sido un reto. Existen muchas teorías que hablan acerca del tiempo en el que una persona puede mantener justamente el foco del trabajo. Algunos hacen clase 1 hora, 2 horas, no solo pedagógicas, sino cronológicas. Y es técnicamente claro que el alumno no va a mantener el mismo nivel de atención desde que se sentó y se conectó hasta que están llegando casi a la parte final. Entonces nos preguntamos, ¿no? En esta modalidad híbrida, este reto se incrementa considerablemente con temas muy sofisticados para los estudiantes. El estudiante que se encuentra en casa está expuesto a múltiples distractores, como de repente sus hermanos pasan, o su mamá pasa, o sus papás conversan, ¿no? Y obviamente él tiene un espacio reducido. Nosotros no podemos controlar la situación de donde el alumno escucha la clase. O, por ejemplo, si escucha en su celular las notificaciones del teléfono o las interrupciones de su familia misma, ¿no? U otras situaciones o de repente tiene ventanas abiertas como conversar por WhatsApp web, por ejemplo. Todos esos, digamos, obstáculos se presentan constantemente en la clase. El estudiante que está físicamente en el aula también se distrae si percibe que gran parte de la atención del profesor se dirige a quienes participan de repente de manera virtual, en una clase híbrida, ¿no? Entonces, en otras palabras, este tipo de modalidad exige distribuir la atención
tanto a los dos escenarios, ¿no? De repente el escenario número uno y el escenario número dos. Hay profesores que transmiten su clase en dos modalidades. Hacen la clase en un salón y a la vez hacen la clase a través de la virtualidad. Entonces, para mantener la atención, obviamente hay que seguir ciertas estrategias. Esto no significa únicamente hacer que el estudiante permanezca mirando la pantalla todo el rato o mirando al profesor. El hecho de que él nos mire todo el tiempo no significa que esté muy atento. Desde un punto de vista educativo e incluso pedagógico, prestar atención implica que un estudiante procese la información de manera adecuada, que establezca una relación con lo que está aprendiendo y, lógicamente, aprenda a desarrollar nuevos conocimientos a través de la cuestión o de la crítica. Una persona puede permanecer sentada, quizás, no sé, toda una clase y literalmente no haber comprendido el contenido que ustedes le están compartiendo. Por eso es muy importante que los grandes retos de las clases consisten en transformar la atención en atención activa, avanzar 10 minutos de explicarle un concepto y luego, a ver, vamos a debatir este concepto. ¿Qué es lo que ustedes opinan de la definición de este término? ¿Realmente se ajusta a la realidad? Hemos avanzado una parte, o dividir nuestras diapositivas de repente de 40 diapositivas en bloques de 10, ¿no? 10, 10, 10, 10. Y avanzamos 10, así como la famosa técnica Pomodoro, que avanzamos una parte y luego damos una pausa. Las clases también pueden funcionar así. Y hay que tomar en cuenta que quizás esto es un tema muy relevante en los últimos años y que también ha generado una serie de dificultades. ¿Cómo hacemos con los alumnos neurodivergentes, los que tienen dificultades tipo TDAH o tipo TEA, en la que ellos suelen desregularse, o el TDAH inatento, en la que se distrae por cualquier elemento, en la que él pierde eso que llamamos atención y no sabe qué responder ante la clase? Otro punto también es la participación. Debemos hacer que participen los 52 estudiantes de la clase y si no nos da tiempo de preguntar a los 52, a veces el alumno se pasa preguntando y pregunta y pregunta y pregunta y ya pasó media hora y solo hemos avanzado 2 diapositivas o hemos avanzado 5, nos faltan como 27. La participación es importante. Algunos intervienen con frecuencia porque se sienten muy seguros o porque de alguna manera ya han leído y conocen el tema. Otros permanecen completamente en silencio y no dicen nada durante toda la sesión. Obviamente en el entorno virtual esta situación suele intensificarse porque no sabemos las clásicas preguntas, ¿no? Estás ahí, estás escuchando y la mayoría de veces solo contestan cuando uno llama a lista de asistencia y el resto del tiempo uno no los conoce y eso de la obligatoriedad de prender la cámara, como les comentaba hace un instante, a muchos les genera frustración. Muchos prefieren escribir en el chat antes que activar su micrófono. Otros participan solamente cuando tú le llamas y le preguntas, a ver, tú número 3, ¿qué opinas? ¿No? Ya a algunos se han conectado, pero no hacen ninguna intervención. Por eso, como profesores, debemos preguntarnos si realmente estamos creando oportunidades para que todos puedan participar. Mm. La participación no debería entenderse solamente como hablar frente a los demás en la clase. También podría expresarse mediante preguntas escritas, por ejemplo. Se puede expresar a través de preguntas escritas o de repente resolución de actividades o elaboración de productos colaborativos o simplemente análisis de casos, ¿no? O de repente votaciones en línea, pero donde las personas también intervengan. Y mientras más formas tengamos de hacer que los alumnos participen, nos interesa mucho, ¿no? El cómo esto se va a desarrollar. Mayor probabilidad vamos a tener de involucrar a los alumnos con diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Hay muchas investigaciones que han corroborado que los alumnos no aprenden solamente con tres formas clásicas, como se han cuestionado, ¿no? Antes las personas pensaban que los alumnos solo aprendían de manera visual, auditiva y kinestésica, en los clásicos estilos de aprendizaje. Pero luego en revisiones sistemáticas que han hecho a través de muchos años, se han demostrado de que uno no tiene una sola forma de aprender, al contrario, tiene múltiples formas de aprender y tiene muchas maneras de poder llegar al conocimiento. Y cuando ya todo está bien planificado, llega el momento de la evaluación. Este es un tema que más ha preocupado a los profesores en los últimos años, incluso en los comentarios, ¿no? Uno dice, pero el alumno solo llega a ser evaluado y cuestiona la evaluación, ¿no? Tradicionalmente, muchas evaluaciones en las clases universitarias se centraban simplemente en comprobar si el estudiante recordaba determinada información.
quién es el autor de esta frase, dos puntos, y ponemos autores, y el alumno es memorista, ¿no? Trata de recordar porque el profesor le toma muchas preguntas de memoria. Algunos han evolucionado y suelen hacer las preguntas de una manera diferente. Quieren un análisis, quieren una deducción, quieren hacer una inferencia de lo que han entendido. Los clásicos tres niveles de la comprensión de lectura: literal, inferencial y criterial. Tradicionalmente siempre ha sido así, ¿no? La mayoría de veces de memoria. Cuando los estudiantes disponían de acceso a más información y a múltiples fuentes de consulta, como de repente páginas web, donde hay información muy interesante, o de repente libros en internet o libros digitales, encontraron otra forma de aprender. La educación nos invita a nosotros a replantearnos qué significa realmente evaluar. Seguimos con la lógica de la memoria, más que comprobar cuánto recuerda un estudiante en un momento determinado de su aprendizaje. Nos gustaría saber justamente cómo utilizar el conocimiento que él ha adquirido para resolver problemas, o que analice situaciones, o que tome decisiones fundamentadas y construya productos académicos de calidad, ¿no? Acá también viene un problema: el alumno que ha descubierto que la IA le hace gran parte del trabajo y encima solamente copian y pegan y no analizan, ¿no? Simplemente le piden a Cloud, a ChatGPT, le piden a Gemini, o le piden a Grok, o le piden, no sé, pues a todas las ideas, a DeepSeek, por ejemplo, o a Consensus, o a Julius, a cualquier IA que conozcan, que le diga, interprétame esta ley, por ejemplo, y lo interpreta lógicamente a su manera, ¿no? Entonces, ese es un problema. Más que comprobar simplemente la memoria, lo que se debería plantear también es que el alumno aprenda y que nos indique cómo es que él ha entendido eso. Yo, por ejemplo, suelo recomendar a las personas que en el espacio de clase nos hagan una especie así de exposición. Acá en exposición, yo no quiero que tengas ningún medio en la mano para exponer, porque exponer no es leer. Si vas a leer, mejor lee desde tu asiento, porque algunos salen a leer con su celular en la mano, salen a leer y se ponen a leer todo lo que está escrito. Y les comento, la única forma de que ustedes aprendan es que se cuestionen. Cuestiónate lo que estás aprendiendo. ¿Realmente estás aprendiendo o simplemente estás leyendo lo que dice ahí? No, pero ese es mi apoyo guía. Ya está bien, pero justamente las diapositivas con Canvas, o las diapositivas como con PPT, lo normal, es justamente la guía de apoyo para la exposición, no para que lo leas de pies a cabeza. Tenemos que aprender a interpretar lo que tenemos en la mano. Por eso se le pide a los alumnos que aprendan a analizar situaciones, a tomar decisiones y que construyan productos de calidad. Y eso, lógicamente, implica diseñar actividades donde el aprendizaje sea visible a través del uso del razonamiento, de que aprendan a argumentar y a la aplicación práctica. Por ejemplo, si le enseñamos estadística y le planteamos un problema, podemos pedirle que elabore un problema y que lógicamente lo desarrolle como tal para que él entienda cuál es el uso de la expresión que ha colocado y qué significa eso. Es importante que a lo largo justamente de esta primera parte, estos tres desafíos de atención, de participación y de evaluación no son problemas independientes entre sí, son problemas que se conectan, se encuentran estrechamente relacionados entre sí. Y eso a nosotros nos llama mucho la atención, pues, ¿no? Cuando los estudiantes participan activamente, suelen mantener mayor atención. Cuando la evaluación les hace a ellos reflexionar y la aplicación de un problema lo toman en cuenta también en su vida diaria, esto también aumenta la participación en actividades de aprendizaje porque ya saben cómo resolverlo y mejora en el futuro. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Las estrategias que nosotros debamos de tomar en cuenta, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Muchas gracias. No todo es tan fácil como parece, ¿no? No todo le podemos decir, presta atención. Algunos hablan de híbrido, otros hablan de highflex, otros hablan de remoto, algunos hablan de remoto sincrónico, ¿no? Todos conectados a distancia al mismo tiempo, un solo canal es sincrónico. Otros hablan de highflex. El estudiante elige sesión a sesión si asiste presencial o virtualmente y tiene que ir obligatoriamente a las clases porque debe de rellenar, ¿no? El estudiante hace también híbrido, ¿no? Hay una combinación entre lo presencial que van algunos y lo virtual, y algunos hacen aulas simultáneas, en la que hay un grupo presencial y remoto a la vez. Es el escenario más exigente porque cómo mantiene la atención de los que están conectados a través de una computadora y a través del aula. A veces es complicado, ¿no? Porque uno tiene que también leer las opiniones de los demás estudiantes, ¿no? Ese justamente es algo muy, muy complicado, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de modalidad remota sincrónica, todos los estudiantes participan desde diferentes lugares, pero coinciden al mismo tiempo en una sesión virtual. Los profesores explican el contenido a través de la plataforma de videoconferencia y todos comparten un único espacio digital. No hay un grupo presencial literalmente en un salón porque toda la interacción ocurre a través de micrófonos, a través de cámaras, a través de chat, ¿no? Y acá pues tiene su lado ventajoso, ¿no? Puedes reunir estudiantes de diferentes partes de la ciudad, del país o del mundo y se pueden grabar las sesiones, no se desplazan, ¿no? Pero también exige un elevado nivel de interacción. ¿Están entendiendo? ¿Me estás escuchando? ¿No? Le preguntamos al estudiante. Y no solamente ellos tienen que actuar de un rol así pasivo, de estar sentados solamente sin cuestionarse, ¿no? Por eso es necesario también preguntarnos si realmente estamos haciendo que los 38, 48, 50, 52 alumnos de la clase están digamos, participando. Es una cuestión bastante práctica en la época en la que nos encontramos, ¿no? Por eso nos llama mucho la atención la manera como lo llevamos, ¿no? ¿Mm? Claro, yo lo sé, los alumnos se quejan de varias cosas, no solamente se quejan de la clase, se quejan del sonido, se quejan del docente que habla muy bajo, que habla muy rápido, se quejan de que la diapositiva está muy sobrecargada, de que lo avanza muy rápido, de que lo explica muy rápido, de que no se detiene. Las quejas aparecen y aparecerán en cualquier tipo de modalidad. Algunos incluso en las aulas presenciales se quejan de que no escuchan, se quejan de encima llegan tarde y encima quieren que uno les vuelva a explicar. La clase comienza un cuarto para las 3 de la tarde, 2:45. Él llega a 3:20 y quiere que uno le explique desde que ha llegado hasta donde él está, ¿no? De la hora que llegó hasta donde se comenzó. O uno le dice, ¿no? La clase es 2 de la tarde y media. Tú estás llegando 3:15, han pasado 45 minutos. No te voy a estar explicando desde el inicio porque los demás también estamos al corriente. Algunos optan por otro tipo de modalidad, ¿no? Algunos optan por un tipo de modalidad de curso híbrido, ¿no? Los estudiantes pueden revisar previamente un video que el profesor les deja, leer un artículo científico, un paper, o resolver una actividad introductoria antes de asistir a la clase presencial. Funcionaría. El tiempo dentro del aula se utiliza para discutir, analizar, resolver problemas o desarrollar actividades colaborativas que requieren interacción. El docente decide cómo se distribuyen las actividades, ¿no? También tenemos otra. El estudiante también puede decidir sesión tras sesión si participará de manera presencial o virtual, ¿no? A nivel mundial hay muchas formas de transmitir información, no todo es presencial y virtual. Y hay incluso hasta aulas simultáneas, ¿no? Donde los alumnos están a la vez en presencial y en el tema de lo virtual. Acá lo que llama mucho la atención es el tema de ¿cómo mantenemos el hilo? ¿No? Hay una diferencia bien clara entre atención y concentración. La concentración es mantener la atención a través del tiempo en la que se va presentando la actividad. Y eso implica pues que los alumnos también sean bastante conscientes, y es un trabajo nuestro, de compartir con ellos el espacio académico, no solamente decirle beneficios para ti, beneficios para todos. Hay un beneficio mutuo, tanto del alumno como de nosotros. Aprendemos de ambos no solamente buscando la manera de que se beneficie solamente el que llega temprano. Hay un compromiso de por medio, ustedes van a ser profesionales. Tienen que darse cuenta que esto no solamente es que el profesor venga, se pare y se ponga a hablar acerca del tema, sino que también sepa transmitir. Pero él aprende a transmitir si ustedes saben compartir la experiencia. ¿Qué opinas tú? Algo que yo suelo hacer en las clases, y esto quizás de repente es algo más personal, yo les pregunto, ¿cómo se sienten? Antes de comenzar la clase, ¿no? ¿Se sienten cómodos? Al menos más de la mitad del salón suele llegar antes de iniciar la clase. El otro resto tiene una tolerancia de 15, máximo 15 minutos, ¿no? Entonces yo les pregunto al bloque antes de cerrar la puerta, porque a mí me gusta cerrar la puerta, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten capaces de poder continuar? Estamos en la semana número 7, asociación 7. ¿Cómo está el aprendizaje? ¿Se sienten cómodos? ¿Desean que se mejore? ¿Que se plantee algún tipo, no sé, de una especie de feedback, de retroalimentación de las 7 primeras clases? Porque todas las clases se siguen por competencias. ¿Qué es lo que se está logrando? Hay una especie de hilo que conectan todas las clases, ¿no? Estamos en la semana 8, semana de parciales. Va a venir de las 7 primeras clases. Y toda la clase uno 2 se conectan y se conectan. Es una especie así como de conexión mutua, ¿no? Por eso es importante saber cómo compartimos la información. No perdemos más que 5 minutos preguntándole en qué medida uno está transmitiendo la información. ¿Se sienten cómodos con la transmisión de la información?
¿Consideran que esto es muy oportuno para ustedes? Por favor, la siguiente diapositiva. Eh, Ahora que ya sabemos nosotros la diferencia, viene acá el tema de la asimetría, aunque es un concepto de estadística, acá lo vemos de otro lado, ¿no? El grupo remoto tiende a volverse audiencia. Lo que realmente suele suceder, ¿no? El docente mira el aula física, la cámara no recoge al grupo que está mirando a los demás, es decir, los tienen apagados. ¿Cómo sabemos que lo están escuchando, no? Las preguntas se responden en voz alta y el chat queda sin leer. El trabajo grupal se organiza solamente entre los presenciales y el estudiante remoto desconecta la cámara y luego se desconecta su atención. Nosotros debemos diseñar una sesión que mezcle ambos conceptos. Darnos un tiempo para preguntar a los remotos o los que están en virtualidad y para responder a los presenciales. Si la actividad realmente funciona como queremos que funciona, eh, también tendría que funcionar para ambos. Es decir, los dividimos en grupos. Si lo hacemos por Zoom, Zoom se puede dividir por grupos. Lo hacemos por Teams también. O si lo hacemos por Meet, elegimos a una o dos personas que respondan por los demás. También se puede hacer. El problema es que nosotros no podemos permitir que un grupo participe más que el otro. No podemos estar haciendo una diferencia en la forma como evaluamos, porque a nosotros nos han pedido una clase mixta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los demás también participen, ¿no? Hay una diferencia, obviamente, en cómo aprenden, ¿no? Todos los estudiantes están matriculados en el mismo curso y reciben el mismo contenido. Acá no hay una diferencia de contenidos. La forma en que ellos viven la sesión es muy distinta, dependiendo del lugar desde donde ellos participan. El estudiante que se encuentra en el aula tiene contacto visual permanente con el profesor, escucha con mayor claridad, las intervenciones de sus compañeros y participantes que están ahí son muy espontáneas, ¿no? Pero no ocurre igual para todos, ¿no? El grupo remoto a veces tiende a convertirse más en audiencia, que además el profesor tiene que aprender a dirigir casi toda su atención al aula física. Mientras explica un tema, establece contacto visual, esas preguntas, ¿no? Sin embargo, la cámara permanece fija en un solo punto del salón. La cámara no se va a mover, no es como que la cámara me estaba mirando a mí. Y si yo me pongo a caminar y me desplazo para el otro lado, la cámara no me va a perseguir, ¿no? La cámara no se mueve conmigo. Debería, en teoría, ¿no? Para que se vea, los virtuales vean que yo estoy transmitiendo también con ellos y no se siente igual, ¿no? Las preguntas realizadas mediante el chat no se responden automáticamente, porque alguien puede dejar un comentario ahorita a las 5:41, o una pregunta, y el profesor está explicando a los que están en el aula, y han pasado 10 minutos, y el profesor ya cambió de tema, y esa pregunta quedó sin responderse. O las actividades grupales muchas veces se organizan únicamente entre los que están presentes en el salón, ¿no? De clases y no en la virtualidad. Por eso es que nosotros debemos de reducir esta asimetría y esta diferencia. La idea es diseñar una sesión desde la experiencia del estudiante remoto tan igual como el que está en el salón. Antes de iniciar la dinámica de clase, algunos hacen el desafío cognitivo, ¿no? Algunos hacen preguntas sobre conceptos previos, ¿no? El debate. Quizás nos podríamos preguntar una pequeña estrategia, ¿no? ¿El estudiante remoto podrá intervenir en igualdad de condiciones? ¿Podrá escuchar claramente las intervenciones del salón? ¿O de repente tendrá acceso a los mismos materiales? ¿Podrá trabajar colaborativamente con sus compañeros? ¿Existirá alguna forma de que su participación sea visible para todos? Esas son esas preguntas que nos hacemos previo, ¿no? Porque tenemos también que ser muy conscientes de lo que estamos trabajando. Si una actividad realmente funciona para quien está a distancia, también funcionará para quien está en el salón. Pero lo contrario no siempre sucede. Si lo que funciona para el presencial no siempre funciona para el virtual. Hagamos que funcione para los dos. Por eso es muy importante ese tipo de trabajos. Por favor, la que sigue. Gracias. Acá tenemos, hay investigaciones que se han venido presentando durante muchísimos años a través justamente del desafío de la virtualidad, la presencia del profesor, la presencia del docente, ¿no? Muchas veces se interpreta erróneamente que el profesor pierde importancia cuando se utilizan metodologías activas o el uso de tecnologías digitales, ¿no? En realidad. ¿Mm? Y en realidad ocurre en lo contrario, ¿no? Las investigaciones han corroborado que cuanto mayor autonomía tienen los estudiantes,
mayor planificación requiere el trabajo del profesor. Algunos ven al profesor solamente como el mero transmisor de la información, el que solo habla y habla y habla y el que lo graban para que hable. La presencia docente comienza mucho antes de iniciar la clase. Está presente el profesor desde que selecciona los objetivos de la sesión, desde que organiza los contenidos, desde que diseña las actividades, desde que prepara los materiales, desde que establece cuál va a ser el criterio de evaluación y decide cómo distribuir el tiempo de la sesión. Desde ahí el profesor está presente. No solamente es el mero transmisor de la información. Durante las clases también se manifiesta cuando él guía las discusiones de los alumnos, cuando formula las preguntas que promueven el razonamiento o aclara conceptos que pueden ser complejos para muchos estudiantes. O el profesor ofrece complejos ejemplos que son pertinentes para la clase, ¿no? Incluso después que la sesión termina, la presencia del profesor continúa con la retroalimentación, y eso es muy importante. Otro punto es el que el alumno se sienta parte de un grupo real. Ustedes han notado, y esto es una realidad muy actual, que muchos alumnos ingresan a la universidad a primer ciclo con 17 años, primer y segundo ciclo, algunos con 18, pero están ingresando, ni bien acaban el colegio en diciembre del año anterior, al año siguiente, en febrero, marzo, y recién han cumplido 17, ya están iniciando, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿realmente eh, el alumno se siente parte de un grupo real? ¿Se siente identificado? ¿Sabe cómo comunicarse? ¿Sabe cómo confiar sus dudas? La capacidad que tienen los alumnos para sentirse parte de la comunidad de aprendizaje. En otras palabras, el estudiante tiene que percibir que él realmente se percibe como parte de un grupo de personas con las que puede conversar, con las que puede interactuar, equivocarse, con las que puede debatir. La presencia implica que el alumno tenga confianza y que disminuya su temor a participar, pero muchas veces es complicado, ¿no? A veces el alumno en virtual no conversa con nadie, ¿no? Si nadie lo saluda, nadie responde a sus intervenciones, nunca interactúan con sus compañeros. Algunos son muy formales, ¿no? Compañero, buenos días, profesor, buenos días. Tengo una pregunta, ¿no? Y levantan la manito de forma virtual, ¿no? Por eso es necesario que nosotros nos aprendamos los nombres de los estudiantes, al menos, bueno, desde la lista que tenemos, ¿no? Preguntarles a ellos, hacer actividades colaborativas, alternar las intervenciones. Muy bien, ya expuso o ya respondió el grupo uno. Vamos ahora que esos 10 minutos responde a todo el grupo número 2. ¿Quiénes participan de manera virtual o quiénes participan de manera presencial, ¿no? Y el otro es la presencia cognitiva, ¿no? Darle al alumno la posibilidad de que se construyan significados a través de la interacción sostenida y sobre todo de la discusión. El objetivo de una clase en el salón de clases universitario, en el salón de la sesión, no consiste únicamente en decirle, mira, la metamorfosis es esto, ¿no? La definición exacta de las palabras, sino que el alumno de alguna manera también genera oportunidades para que ellos piensen, hagan pensamiento crítico. Algo que caracteriza mucho a San Marcos, que eso lo hemos escuchado muchas veces, es que se desarrolla mucho el pensamiento crítico. El alumno tiene que cuestionarse que lo que realmente está aprendiendo le va a servir. Después de presentar un tema, el docente puede plantear un caso o un problema profesional, ¿no? O una situación específica en la que el alumno aprenda del ejemplo, de la vida misma, ¿no? Este tipo de actividades le va a ayudar a tener pues una presencia cognitiva superior. La interacción de las tres justamente hace que el aprendizaje se desarrolle de forma más funcional. El aprendizaje profundo aparece cuando estas tres características interactúan entre sí de manera equilibrada. Por eso es muy importante que en la educación híbrida la presencia social pueda ser la primera en, digamos, en perderse. El alumno tiene que sentirse parte de, tiene que aprender que hay un vínculo que se puede generar. Vamos con la que sigue, por favor, vamos con la que sigue. La siguiente hace referencia también, por favor, la siguiente, gracias, de la carga cognitiva y el diseño multimedia, ¿no? Hemos hablado bastante de cómo se construye una clase híbrida y la importancia de construir una comunidad de aprendizaje. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Qué ocurre dentro del esquema cognitivo de un estudiante cuando él aprende, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que aprender depende simplemente de prestar atención a lo que estoy mirando y también depende de que yo estudie horas y horas y horas. Sin embargo, muchas investigaciones en psicología cognitiva han demostrado que el aprendizaje está condicionado por capacidades y limitaciones de nuestro propio sistema cognitivo.
Una de las tareas más importantes, incluso es una función ejecutiva, es la llamada memoria de trabajo. La memoria de trabajo, sí, por favor, el cambio de diapositiva, por favor, señorita Ángela, por favor, muchas gracias. Ahí está, gracias, lo máximo. Eh, Imaginemos una pista, ¿no? Muy amplia que de pronto se reduce a un solo carril. Muchos carros quieren avanzar al mismo tiempo y solamente unos pocos pueden pasar de manera simultánea. Algo similar sucede con nuestra memoria de trabajo, esa memoria del día a día, esa memoria que nos ayuda a trabajar. ¿No? Podemos recibir mucha información en una clase o dos clases que tenemos en el día a través de repente de lo que vemos, de lo que escuchamos, pero solamente una parte muy limitada es la que se puede procesar conscientemente en cada momento. Por eso muchas veces pasa o el problema muchas veces no es que el estudiante no quiera aprender, sino que la cantidad de información que uno le brinda supera su capacidad para procesar la información. Cuando esto ocurre, obviamente aparece la confusión, el cansancio, la pérdida de atención y la sensación de que el contenido resulta demasiado complejo. Por eso se han hablado muchas situaciones de esto, ¿no? Algunos investigadores como John Sweller, propuso una teoría llamada la teoría de la carga cognitiva, ¿no? Lo que les estoy mencionando, ¿no? Eh, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, el profesor debe administrar específicamente y cuidadosamente la cantidad de esfuerzo mental, por llamarlo así, que exige cada actividad. Él hablaba de una carga intrínseca, ¿no? Aquella que depende de la propia naturaleza del contenido, la dificultad propia del contenido, ¿no? Hay temas que son más complejos que otros, eso definitivamente, ¿no? Aprender una fórmula matemática sencilla no exige el mismo esfuerzo que aprender cómo redactar un artículo científico para revistas Q3 o Q2 o Q1, ¿no? Y de la misma manera, explicar el concepto de reforzamiento positivo en psicología requiere menos demanda cognitiva que enseñar un análisis factorial confirmatorio en psicometría. Son casos diferentes, ¿no? También hablaba de una carga extrínseca, digamos, muchas veces un tema difícil parece todavía más complicado debido a una mala organización de la información, ¿no? Y eso obviamente genera muchos problemas, ¿no? Y cuando uno tiene una diapositiva llena de textos, textos, textos y textos, con varios colores, formas y todo, obliga a que la persona dedique gran parte de su esfuerzo a organizar la información que está viendo en la diapositiva, que está demasiado sobrecargada. Hay diapositivas que tienen mucho contenido, no solo teórico, sino de dibujos. También hablaba de una carga pertinente, en realidad, el esfuerzo que sí construye esquemas. Acá el estudiante compara ideas. El estudiante se da cuenta de que puede establecer una relación entre conceptos. El estudiante se da cuenta de que puede resolver problemas, de que puede explicar con sus propias palabras un procedimiento. Para eso sirve. Y obviamente nuestra recomendación es que sus diapositivas no tengan mucho contenido, ¿no? Claro, no debería haber tanto texto, ¿no? Recomendaciones y estrategias. Hagan diapositivas con poco texto, no lean lo que ya está escrito. O hagan una imagen así precisa y específica que explique lo que queremos transmitirle, ¿no? Que no estén separadas, como esos diagramas. O simplemente segmenten, como les contaba, hagan 10 minutos de clase, hagan una pausa activa, pregúntenle cómo vamos aprendiendo y simplemente señalen lo esencial y quiten lo decorativo de poner a veces letras que se mueven, mucha carga, ¿no? Porque eso distrae mucho a las personas. De alguna manera eso no nos ayuda en nada. Algunas personas le ponen demasiada carga de contenido al material y eso no le ayuda, ¿no? Señorita Ángela, por favor, adelante, ¿no? Por favor, licenciada Ángela, adelante. Hablemos ahora. ¿Qué dice la evidencia? Ahí está la evidencia. Hay un metaanálisis de educación superior del 2014 llamado STEM, propuesto por Freeman y colaboradores y otros, ¿no? En realidad, y otros. Eh, Buscaron analizar cómo aprende el cerebro y cómo podemos organizar mejor la información para evitar sobrecargar la memoria de trabajo. Pero todavía quedó una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de enseñanza produce mejores resultados en los estudiantes universitarios? Muy interesante, ¿ya? ¿No? Entonces, es un estudio muy influyente, ¿no? El primer dato que se analizó, los estudiantes que participaron en experiencias de aprendizaje activo obtuvieron un promedio por encima de 6% en su rendimiento académico, aprendizaje activo. Cualquiera diría porque es un número bajo, ¿no? Pero en realidad fue bastante. Cambió su forma de aprender. Los estudiantes que recibían únicamente clases expositivas presentaban aproximadamente
digamos, más probabilidad de desaprobar en una clase expositiva. Extraño, ¿no? Algunos dirían extraño. El aprendizaje activo no valora solamente las calificaciones de los alumnos, sino que también disminuye el riesgo de fracaso académico. Y encontraron un tamaño del efecto. El tamaño del efecto es un estadístico de magnitud, ¿no? Para ver el beneficio después de una intervención. Lógicamente, ayudó bastante a entender esto, ¿no? No es que la clase magistral debería desaparecer. La exposición continua es una estrategia muy valiosa cuando el docente necesita introducir un concepto muy complejo que muchas veces no sabe cómo plantearlo. Entonces, la investigación corroboró que en lugar de considerar al estudiante como un receptor pasivo, lo invita a convertirse en un protagonista de su propio aprendizaje. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? Lo importante no es que el estudiante haga muchas actividades, sino que esas actividades lo obliguen a él a procesar la información de manera intelectual. Por ejemplo, después de explicarles un concepto durante algunos minutos, el profesor puede presentar un caso práctico y pedir a los estudiantes que identifiquen cuál teoría le permite comprender mejor, ¿no? Eso es lo que hizo, lo que planteó la investigación. Lo que sigue, por favor. Muchas gracias. Ahora, hay características psicológicas que debemos aprender a conocer en realidad y debatir entre nosotros, las necesidades psicológicas y cómo en el aula funciona. Por ejemplo, ofrecerle opciones reales, cómo entregar el trabajo, respetando la fecha y la hora de entrega, las opciones que tiene el alumno para poder entregar. La autonomía no significa dejar que el alumno haga lo que quiera ni eliminar toda la estructura del curso. La autonomía consiste en permitir que el estudiante tenga cierto grado de participación en las decisiones relacionadas con su aprendizaje. La tarea es exactamente para este viernes hasta las 6 de la tarde. Ustedes lo pueden entregar ya sea con PPT o ya sea con Canva. Lo pueden entregar de repente en un Word con este siguiente esquema o lo pueden entregar en un Canva que involucre los mismos temas. Claro, siempre y cuando la actividad se preste para eso. Cuando una persona percibe que posee la capacidad para elegir y tomar decisiones, aumenta su compromiso con las actividades que realiza. Al igual que la competencia, las personas literalmente necesitamos sentir que somos capaces de avanzar en nuestra profesión, que nuestros esfuerzos producen realmente resultados, ¿no? Y que podemos enfrentar con éxito muchas tareas del el día a día. Cuando las actividades son excesivamente fáciles, aparece el aburrimiento. Cuando resultan demasiado difíciles, se frustran. Por eso el aprendizaje debería llegar a un punto medio, ¿no? En la que no siempre sea ni tan complicado ni tan difícil. Y luego viene pues el tema del vínculo. Los seres humanos aprenden mejor cuando sienten que pertenecen a una comunidad, sobre todo académica, cuando se vinculan, se sienten reconocidos, respetan y se sienten acompañados. Y esto obviamente favorece no solamente el bienestar emocional, sino también la disposición para poder aprender. En la universidad se propone eso, que la autorregulación se realice. No se supone, se enseña al alumno a saber hasta dónde es capaz de llegar y lo que podría hacer si sigue esforzándose. Hay una técnica llamada el modelado que le enseña a las personas cómo planificar y cómo monitorear su aprendizaje. Por favor, la que sigue. Vamos con la que sigue. Eh, errores. Uno de los errores frecuentes, muy notorios, es en trasladar exactamente la misma clase presencial a lo virtual. No voy a hacer lo mismo. El alumno de virtualidad no está al mismo nivel atencional que el alumno presencial. O tener la cámara simplemente fija sobre el profesor, sin de repente que el profesor sea una especie de robot que no se mueva nunca, ¿no? No. Toda la transmisión gira exclusivamente alrededor del profesor. Entonces tendría que moverse para ver todo el entorno. O, por ejemplo, tengamos una clase virtual y no leemos las preguntas del chat. También eso es raro, también cae el espacio. Y hacemos evaluaciones memorísticas, ¿no? En línea, pura memoria que no logra desarrollar nada, literalmente, ¿no? Y esa es una crítica, ¿no? Por eso debemos de cambiar la forma como hacemos nuestra actividad, ¿no? Adelante, por favor. Una más. Vamos con la que sigue. Es un gran desafío, definitivamente. Vamos a hacer tres estrategias, ¿no? El tema del antes, han escuchado del aula invertida. Muchos alumnos se quejan del aula invertida, ¿no? Yo me acuerdo que una alumna decía, el aula invertida hace que nosotros hagamos la clase y el profesor no hace nada. El profesor prácticamente toda la clase se pone en una situación en la que el alumno hace todo y se consume y nunca nos da retroalimentación, dice, ¿no? Y entonces habría pues que la sesión híbrida se desarrolle en tres tiempos. Materiales, que se le dé el material previamente.
que se le explique que la primera parte de la clase, los primeros 20 minutos, él va a hacer esa actividad y obviamente se active el conocimiento. Luego, las preguntas de alta demanda, ¿no? En realidad, el durante es fundamental, ¿no? Acá llega el momento central. Acá es la pregunta de la alta demanda cognitiva, ¿no? Eh, y las salas simultáneas, el aprendizaje basado pues, en problemas, el análisis de casos, y las prácticas de recuperación, ¿no? Los apuntes que has apuntado, cuéntanos qué has aprendido, ¿no? El repaso que el alumno tiene, ¿no? Preguntarle qué es lo que ha logrado captar, hay que revisar su contenido, ¿no? Preguntándole qué es lo que ha retenido a lo largo de toda la clase y la retroalimentación. ¿No? Todo el mundo se concentra en el durante, pero no le pregunta qué se está llevando, ni tampoco le pregunta qué es lo que trae, ¿no? Eso también pasa. Vamos, el error más común es concentrar todo simplemente en el durante, cuando también sería bueno saber con qué viene y qué se está llevando. Por favor, la que sigue. Hemos escuchado del aula invertida, claro, por supuesto. No vamos a ver esto ya hemos dicho, ¿no? El contacto inicial el contacto inicial con los estudiantes, ¿no? En realidad, algunos dicen, no, esto no ayuda en nada, esto no nos dice nada a nosotros. Los alumnos se quejan. Mm, mm, mm. Los alumnos se quejan, ¿no? Mm, claro, los alumnos se quejan, ¿no? Y claro, los alumnos quieren ser profesores, pero se les puede brindar la pauta, ¿no? Los alumnos, claro, pues, ¿no? Que el alumno no va a ser el profesor de la clase, pero tampoco le vamos a dar, pues, la facilidad de que él haga todo, ¿no? Sin cuestionarlo, tenemos que explicarles, ¿no? No es necesario que el alumno, entre comillas, se encargue de hacer toda la clase. No hay que darle material previo, hay que acompañarlo, siempre de preguntas guías, hay que hacer un control de antes de comenzar la clase, qué es lo que nos vas a compartir? ¿Tienes tu material listo? ¿No? El tiempo para las dudas, para la aplicación, ¿no? Invertir el aula sin diseñar la sesión podría pues hacer que el alumno no lo entienda, ¿no? Si la clase sigue siendo muy expositiva, el material previo se vuelve trabajo adicional sin retorno, ¿no? Eso también es un problema. Vamos al durante, a las preguntas de alta demanda. La que sigue, por favor. Vamos al durante, la que sigue, las preguntas de alta demanda. La calidad de la pregunta determina la profundidad de la respuesta. En vez de la pregunta cerrada, pasamos a la pregunta de aplicación. No le voy a preguntar qué es la validez de constructo. Puedo pasar a preguntarle qué evidencia de validez faltaría aquí. ¿Por qué? Por ejemplo, en vez de preguntarle cuáles son los tipos de muestreo, yo podría pasar qué muestreo elegirías con ese presupuesto o para esta población. O, por ejemplo, en vez de preguntarle entendieron, yo le preguntaría qué parte todavía no les ha quedado del todo claro, en vez de asumir preguntas, ¿no? Acá lo que nos faltaría justamente cómo mantenemos la atención, haciendo que el alumno forme parte de la clase. Estábamos hablando, por ejemplo, de la psicología del desarrollo. Ustedes se encuentran en una etapa de adultez joven. ¿Alguna vez se han dado cuenta qué es lo que sienten ustedes y cómo es que un adulto entre 18 y 25 también siente situaciones muy parecidas a las suyas? Ahí es donde viene la cuestión de que el alumno también se involucre y que él sepa que todo lo que está viviendo es parte de, ¿no? Y de alguna manera eso es fundamental. Algunos dicen que hay una técnica en la terapia cognitivo-conductual que implica que las personas se detengan, piensen y actúen. Me detengo, pienso y actúo. No es que me pregunten algo y al toque voy a responder. Algunos recomiendan 7 segundos de silencio antes de preguntar, después de preguntar, perdón, para que se den el tiempo de pensar, ¿no? Obviamente hay que saber qué es lo que le vamos a decir, ¿no? No solamente decirle, ¿sabes qué? Responde automáticamente y ahí debería acabar, pues, ¿no? Eso también es un problema. Ahora vamos al después. ¿Qué hay en el después? En el después tenemos 4 etapas, así, subetapas, mejor dicho, ¿no? A ver, por favor, la que sigue, gracias. Ahí tenemos 4 en las que hablan hasta gracias. Piensa, cada uno responde por escrito, sin consultar, ¿no? O vota, hacemos una encuesta. Si el acierto está entre 30 y 70, la discusión vale la pena. Contrasta lo que nos ha respondido, ¿no? De repente, ¿qué opinan los otros compañeros del otro grupo? ¿No? Y comparte todo lo que hemos tenido, ¿no? Vamos a hacer el piensa, el comparte, ¿no? Entre grupos, ¿no? Todos tenemos que dar una respuesta básica sobre lo que hemos entendido. No te dejes llevar solo por lo que el otro dice. También ten en cuenta tú qué es lo que estás buscando, ¿no? Y qué es lo que nosotros buscamos aprender de todo esto, ¿no?
y la clave es emparejar deliberadamente un estudiante presencial con uno remoto para que ambos nos den una respuesta de qué es lo que están opinando. Después de esto ya viene la parte del trabajo colaborativo en sala. Vamos al después. Bueno, estamos en durante, vamos al otro durante. Ahí viene, por favor, el que sigue, el trabajo colaborativo en sala, ¿no? Lo que decide si realmente el alumno entendió, ¿no? A los dos, por ejemplo, tenemos un aula virtual y un aula presencial a la vez, el híbrido. A los dos les preguntamos qué es le dejamos un trabajo que se puede hacer entre ambos, ¿no? Si se ha podido. El alumno se sienta, pues está en el salón y se conecta con los demás ahí. Eso que es presencial, ¿no? Pero también es virtual. Un producto concreto y visible, un documento compartido, un tabla, un esquema, ¿no? Los roles asignados, quién modera, quién escribe, quién expone, ¿no? El tiempo explícito, ¿no? Y el cronómetro de la vista. Tienen 5 minutos para dar la respuesta a uno. Grupos pequeños de 3, 4, 5, ¿no? Los grupos presenciales también ingresan a una sala virtual o un solo documento colaborativo tipo Google Drive, ¿no? Para que escriban ahí al mismo tiempo, en tiempo real, ¿no? Y el profesor entra a las salas o se queda en el salón también a observar qué es lo que está trabajando y se hace una crítica sobre todo. Luego vienen nuestros 4 puntos de los casos y aprendizajes basados en problemas. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ya está. Situación. Le planteamos un caso real con datos obviamente incompletos, propios de acuerdo con la disciplina del curso, para que el alumno nos pregunte qué es lo que tenemos que hacer. Hacemos que el grupo identifique ya qué es lo que tienes, qué es lo que conoces, qué es lo que necesitas y dónde lo vas a buscar. Luego tomamos una decisión fundamentada sobre qué vamos a pedir del trabajo, un informe breve, un plan pequeño, ¿no? Un dictamen, una recomendación del trabajo. Y luego comparamos en los grupos, tanto presencial como virtual, qué es lo que han podido aprender, ¿no? Para ver qué se están llevando. Un caso bien elegido de alguna manera reemplaza las sesiones de exposición sobre el mismo contenido. Vamos a ver qué es lo que nos están trayendo el presencial y qué nos está trayendo el virtual para contrastarlo. Definitivamente ambos son productos de la clase y tienen que aprender a cuestionarse como tal, ¿no? Vamos a ver, ya para llegar a la última parte, por favor, el que sigue, una práctica de recuperación y repaso espaciado. Recordar es más efectivo que releer. Para poder recordar, tengo que haberlo leído una vez y qué es lo que yo me he quedado con eso, ¿no? Hacemos de repente, ¿se acuerdan que había Mentimeter, Quizzes, ¿no? Un montón de actividades lúdicas que se usaban en la época de la virtualidad en pandemia, ¿no? Algunos todavía lo hacen, Quizzes, Mentimeter, ¿no? O usaban Jamboard, por ejemplo. Eh, Vamos a preguntar a los alumnos unas pequeñas preguntas que no tengan realmente una nota específica, pero sí para hacer que ellos participen, ¿no? Y luego le vamos a retroalimentar. De repente un examen pequeño para saber qué es lo que han entendido, ¿no? El esfuerzo de recuperar la información fortalece esa huella de memoria, ¿no? Justamente para saber qué nos están transmitiendo, qué nos están diciendo, ¿no? Y obviamente al aplicarle un pequeño examen que no involucra, digamos, una especie de calificativo bajo por no responder, hace que la persona de alguna manera se sienta motivada a responder. Queremos saber qué te estás llevando, ¿no? Y después de esto viene la parte más importante que todo docente debe transmitir a sus alumnos. La que sigue, por favor. Una vez que el alumno ya respondió y que ustedes saben que ha dado su respuesta, sea de manera alta, media o medio o baja, eh, ¿hacia dónde vas? Retroalimentación. El criterio de logro antes de la entrega. Muy bien, el grupo número uno logró esto, con su rúbrica, obviamente, ¿no? El grupo número dos obtuvo esto. ¿Hacia dónde van los que han respondido esto? ¿Cómo voy? Por ejemplo, la evidencia concreta del desempeño actual. ¿Qué es lo que se está llevando el día de hoy? ¿Cómo lo has logrado? ¿Y qué sigue? Una acción concreta para la próxima entrega, no una sola, no una lista de 10. Estamos trabajando en una época en la que las personas se sobrecargan demasiado con mucha tarea. ¿Han escuchado de la palabra esfuerzo mental sostenido? ¿Han escuchado la palabra aversión a la demora? ¿No? Las propuestas de personas con TDAH les incomoda que todo sea tan lento, quieren todo ya, ¿no? Es una forma de darles a entender que uno puede hacer las cosas con calma y explicarles paso a paso, ¿no? Se puede explicar a ambos grupos qué es lo que se puede lograr. Entonces, la retroalimentación cumple ese papel fundamental para nosotros. Ahora, ya llegando a las últimas, ya, pues nos quedan solamente tres. Por favor, la que sigue, gracias. Eh,
No, no, la anterior, por favor, la anterior, por favor. La que dice, gracias. La herramienta sigue el objetivo, no al revés, ¿no? La herramienta sigue el objetivo, la herramienta persigue el objetivo, está antes, ¿no? La herramienta sigue el objetivo o persigue el objetivo. Que todos trabajan en la misma aula virtual, un único punto de acceso, materiales específicos, entregas específicas, eso de que te lo mando por el correo, nunca por tu WhatsApp, nunca nada por WhatsApp, todo por formalidad, correo, plataforma, ¿no? Calificaciones en las plataformas, ¿no? La videoconferencia con salas específicas, hacer pizarra colaborativa, hacer uso de Drive, encuestas en vivo, formularios específicos que los alumnos respondan y el documento compartido. Todo en el mismo ecosistema tecnológico, no eso de que, profesor, se lo mando más tarde se lo mando más tarde por correo personal, o se lo mando por WhatsApp, no sé, no. Si el material se solicita de manera digital, se envía de manera digital. No rompamos el esquema del ecosistema, porque si no nos vamos a perder. Acá les dejo una recomendación, ya para llegar al final, por favor, la que sigue, una plantilla de una sesión híbrida de más o menos hora y media, ¿no? Apertura y activación. Eh, Muy buenos días, vamos a empezar a conectarnos, por favor, todos los que están entrando, ¿no? Ya van 5 o 6, vamos a esperar, ¿no? Algo así bien puntual, ¿no? Ah, eso justamente estábamos criticando hace buen rato, ¿no? Para cursos como estadística, ¿cómo funciona esto? Para cursos donde se enseña estequiometría, o por ejemplo, yo enseño estadística en psicología y a mí me resulta bastante complicado cuando explicamos, por ejemplo, temas como regresión lineal. Yo lo suelo hacer con Excel, luego les enseño Yamovi, pero yo me aseguro que todos los alumnos, Yamovi es una versión, es un software libre, todos los alumnos tienen que a veces descargarlo en sus computadores. El que justifica porque tiene que trabajar o X situación o que está en su celular, obviamente tiene su justificación, pero funciona bastante bien para cursos que se adaptan, pero también los cursos que son diferentes también se pueden adaptar. Luego hacemos una exposición así de 10-25 minutos, solamente los nudos conceptuales específicos que el material previo no resuelve. Luego hacemos pares mixtos, compañeros presenciales y virtuales. Y luego hacemos trabajo en sala, luego socializamos los resultados y luego hacemos la recuperación de lo que estamos trabajando. La exposición ocupa casi de 15 de 90, ¿no? Ese es el tema principal, que es lo que yo le voy a transmitir al alumno, es la parte fundamental. Este es un ejemplo, no significa que siempre sea así, ¿no? Y ya llegando a a la que sigue, por favor, vamos a ver la accesibilidad. Acá hay un problema. Como les comentaba al inicio, estamos en una época en la que existen muchos casos de personas con diagnóstico tardío de dificultades de neurodesarrollo como autismo e hiperactividad. Hay muchos problemas de atención, muchos problemas de hiperactividad y en realidad hay varios problemas hasta emocionales, ¿no? Ansiedad, depresión. ¿Realmente sabemos cómo vienen nuestros estudiantes a clase? Esa es nuestra pregunta. Y una vez que lo respondamos, también deberíamos preocuparnos por el tema de la accesibilidad del material. Tenemos el documento específico, el material de una cantidad específica de diapositivas. Yo he visto diapositivas que son de 60, de 80, para una clase de 2 horas, ¿no? 2 horas pedagógicas, o por una clase de 3 horas pedagógicas, ¿no? Subtítulos automáticos de repente activados para que el alumno que tenga problemas de discapacidad auditiva lo pueda leer el subtítulo, o letras grandes para los alumnos que tienen dificultades visuales, ¿no? Documentación en formatos ligeros, tipo PDF, ¿no? Para que no sea tan pesado de descargar, ¿no? También tomando en cuenta la conectividad, ¿no? Y acuérdate que el uso de cámara es importante, pero no es un castigo el que tenga dificultades, porque algunos le dicen, te voy a bajar la nota si no prendes tu cámara, ¿no? No se impone como requisito de nota. Alternar deliberadamente entre el aula virtual y el aula presencial, ofrecer siempre 2 vías de participación, ya sea con micrófono y chat escrito, o registrar la participación escrita para ambos, ¿no? Y justamente en la penúltima diapositiva que viene a continuación hay otra sugerencia que nos puede ayudar. Elijan solo una actividad de su curso, yo les puedo dar una idea, y vamos a rediseñarla con un esquema. ¿Qué es lo que debe poder hacer el estudiante al terminar? Por ejemplo, si yo le quiero explicar el Y sombrero es igual a A más B por X en regresión lineal simple, ¿qué es lo que debe poder hacer el estudiante al terminar? Entender que se pueden plantear ecuaciones matemáticas para explicar problemas o características, por ejemplo. ¿Cuál es la estrategia?
¿cuál de las 7 estrategias se ajusta mejor, no? Ustedes plantean estrategias, de repente hacer que compartan con otro compañero, que expongan, que hagan un resumen, o que se queden con ideas claves, ¿no? ¿Qué producto observable demuestra el logro? ¿El hecho de que me responda de memoria o simplemente que el alumno me diga qué frase está entendiendo él, ¿no? Y luego nos hacemos la siguiente cuestión, ¿no? El tema de ¿cómo participa igual quien está a distancia de quien está obviamente en la clase, ¿no? Empezar por una actividad, no por el curso completo, ¿no? Un cambio vale más que un rediseño. Hay que hacer cambios, no solamente quedarnos con la costumbre que tenemos, ¿no? Eso justamente a nosotros nos interesa bastante, en realidad. Y los últimos 10 puntos, y con esto acabamos. 10 puntos. Esta ya es la penúltima ya. Últimos 10 puntos. 10 decisiones aplicables para sus próximas clases, cuando estamos en vacaciones. Diseña la sesión pensando primero en el estudiante remoto, en caso esté en un híbrido, ¿no? Número 2, reduce la exposición a bloques de 10, 12 y 15 minutos. Que no sea tan cargado. Abrir siempre con una pregunta, no con el índice del tema, ¿no? Esas preguntas del debate cognitivo, ¿no? De la cuestión. ¿No? O 7 segundos de silencio. Vamos a practicar la técnica de me detengo, pienso y actúo. No respondas así aventuradamente, ¿no? Piensa en lo que vas a responder. Dale un moderador, un apoyo a tu sesión que te apoye respondiendo, ¿no? Y empareja deliberadamente las personas tanto virtual como presencial, ¿no? Utiliza un único documento como producto para todos, no mezclen información con correo, con nada, todo es plataforma. Cierra siempre con una pregunta de recuperación. ¿Qué nos estamos llevando? Devuelve la retroalimentación de manera muy puntual antes de decirle cuánto ha obtenido y dile que a partir de las siguientes sesiones, desde hoy día hacia las próximas sesiones, se va a utilizar una sola herramienta, pero esta herramienta va obviamente a hacer tareas diferentes cada vez. En realidad lo que buscamos es que sea de manera muy uniforme. Y como bien preguntó el profesor hace rato, quizás funciona para muchos cursos, pero para otros, el reto está en que nosotros aprendamos a vincular este tipo de trabajos para nuestros cursos. Hay cursos que sí son más difíciles, no lo puedo negar, hay cursos que son muy específicos. Obviamente buscamos pues no que la teoría tenga ese peso suficiente para poder ser entendido, ¿no? La que viene, les apuesto que dice gracias, ¿no? Bueno, se adelantó, ¿no? La que viene les apuesto que dice gracias, pero ya lo vieron, la última, ¿no? Así que tenemos un reto, no quedarnos solamente con la idea de que esto es solamente funciona de manera habitual o presencial. Hagamos que ambos coexistan a la vez, que no solamente se vea como, mira, el alumno de un lado funciona mejor que el alumno del otro, ¿no? Hagamos que funcione de muchas maneras. El reto está en nosotros. Aprovechemos estas semanas de repente que estamos de vacaciones y reflexionemos qué es lo que vamos a transmitir para las siguientes clases que van a comenzar en agosto con diversos cursos, ¿no? De mi parte, un agradecimiento a Unayoe por la invitación, ¿no? Y que esto sirva como una especie así como de apoyo para que todos nos llevemos algo específico, ¿no? Es un desafío tremendo en realidad, ¿no? Y tenemos mucho que trabajar. No nos quedemos solamente con esto, ¿no? Y una estrategia para vencer los distractores de las personas es hacer que la persona participe de por sí dentro del trabajo. Todo les distrae, todo les distrae. Yo les digo, ustedes ni bien tocan la puerta y ya están que voltean a ver la puerta. Digo, no se distraigan solamente por el sonido, enfóquense en lo que estamos trabajando, ¿no? Así que ese es el trabajo. Licenciada Ángela, muchas gracias por su espacio, de verdad, y bienvenido sea, pues, ¿no? Lo que podemos compartir de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gracias. Magíster Joe Sáenz Torres, por su brillante exposición. Sabemos de que ha brindado eh, puntualmente, ¿sí?, muchas estrategias que yo sé que van a ayudar a todos los docentes aquí presentes. Bien, ahora invitamos a todos, por favor, que puedan en estos momentos prender su micrófono y si tienen alguna pregunta especial para nuestro expositor, ese es el momento en que lo pueden hacer. Por favor, podrían levantar la mano para hacerlo más ordenadamente. Mientras tanto, mientras se animan a prender sus cámaras y sus micrófonos para hacer las preguntas, tiene muchos agradecimientos, doctor, y muchos aplausos también. Ha sido bastante claro y preciso sus indicaciones, su ponencia. ¿Sí? Bueno,
Dice, ahora que haya un taller para capacitar a toda la comunidad académica. Sí, bueno, Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Debemos hacer un taller de cómo hacer una sesión específica, ¿no? Que se adapte a diferentes temáticas, ¿no? Como bien lo preguntó el profesor hace buen rato, ¿no? Que se adapte no solamente a cursos llamados de letras, ¿no? Sino también que se adapte a cursos de números. Para mí siempre ha sido un reto bastante difícil enseñar, como les contaba, estadística, cuando hacemos, por ejemplo, desviación estándar o varianza, ese tipo de temas no es del todo entendible para un alumno porque tiene a veces algo que ellos mismos se cuestionan. Venimos con una matemática bastante difícil, dicen. Y ahora usted nos está introduciendo temas que obviamente genera, pues, ¿no? Que nos pongamos a pensar si es correcto, ¿no? Eso es donde uno tiene que dar la manera o hacer todo lo posible para que funcione. Creo que hay un profesor que levantó la mano, licenciada Ángela. sí, el profesor Vicuña Galindo, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, agradezco mucho la presentación, pero tengo bueno, según el modelo educativo San Marcos 2024, hay 8 roles nuevos que tenemos que desempeñar nosotros los docentes. Y lo que usted ha explicado realmente es casi, digamos, de ese conglomerado de roles que tenemos, es una fracción muy pequeña, porque tenemos diferentes aspectos y actividades que desarrollar, tanto metodológicas, de programáticas, de acciones, etcétera, etcétera, que creo que merece una nueva, digamos, si es posible, porque yo como director de escuela de ingeniería química estoy intentando de que mis colegas en los ciclos que trabajen de algún modo hagan algún tipo de acción relacionado a esos 8 roles. Y yo de mi parte, particularmente en una asignatura que yo enseño, he tratado de hacerlo, ¿no? Pero lo que yo creo es que necesitamos quizás un marco filosófico, epistemológico, no sé qué, que nos ayude mejor a poder establecer una estrategia eficiente para aplicar esos o desarrollar esos 8 roles que ya nos exige el modelo educativo, que yo lo considero muy adecuado. Yo estoy de acuerdo con usted en varios puntos porque adaptar las clases de diferentes temáticas para los modelos que nos proponen implica no solamente hacerlo acá de manera virtual, sino, por ejemplo, brindarle a los profesores un espacio en el que se pueda enseñarles la sesión, que se logre vincular con cada tipo de temática, ¿no? Y uno, claro, lo que usted ha mencionado es cierto. Yo he cogido un extracto de cómo se debe trabajar para que esto nos sirva como una especie así de análisis de cómo lo podemos mejorar y de qué manera esto nos puede llevar a hacer una clase lo más didáctica posible. En mi experiencia, los alumnos suelen quejarse mucho por el tema de la didáctica, se quejan mucho por el tema de que los docentes a veces son muy fríos, los docentes son muy cerrados, los docentes, por ejemplo, son muy crudos para el trabajo, ¿no? Y eso es que si nosotros, claro, tenemos propuestas de trabajo, tenemos una metodología que nos pide de acuerdo a la universidad y sus lineamientos, pero el hecho de que tengamos también no significa que nos cerremos solamente a eso, sino que lo podemos ampliar a buscar la manera de que el alumno no solamente sienta que es una persona que solo escucha, sino también que sea vivencial, que él también sepa de que él es protagonista y no solamente el que viene a sentarse y a obtener una calificación que según él es lo que él aprende, ¿no? Acá lo que falta es hacer que los mismos alumnos también aprendan que la tecnología es parte del día a día y que esto no debe simplemente detenerse porque el profesor lo va a hacer solo, acá también tenemos que vincularnos. Yo le agradezco al profesor su comentario porque es muy oportuno. Para la siguiente, de repente en algún momento va a haber una parte 2, ¿no? En la que se pueda trabajar de forma diferente y se pueda vincular con los demás el trabajo. Así que muchas gracias por su comentario. Yo lo tomo de una manera muy práctica porque sé que aún hay otros aspectos más por mejorar. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, Magíster. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta que quisieran hacerlo directamente al expositor. ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Sí, profesor, el asunto con los temas que usted ha mencionado en la parte que es virtual,
hay un problema serio porque tenemos el inconveniente de que muchos alumnos se conectan pero no están presentes. En el campo de las matemáticas, que es nuestra área, por ejemplo, no permite que se comunique bien el concepto y los contenidos y el aprendizaje del alumno no se vea reflejada justamente en lo que queremos, justamente como docentes. Por otro lado, está el docente también que se acomoda un poco a sus dificultades de trabajo que pueda tener y no se manifiesta correctamente como una presencialidad. En cambio, en muchas universidades del mundo hoy en día están regresando a la presencialidad y nosotros insistimos en la virtualidad y eso no está bien del todo, ¿no? Porque no permite que el educando, el estudiante, pueda aprender mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esa situación? Porque en el campo, como usted lo ha mencionado por su experiencia, en las matemáticas en general, por ejemplo, no permite, necesitamos una presencialidad porque es mejor la comunicación para el aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, eso es un problema que tenemos tanto de alumnos como de profesores inclusive. Entonces, ¿cómo usted puede manifestar algo que ayude a cambiar esa perspectiva, por ejemplo, ¿no? Gracias por su pregunta. En realidad es algo que se ha conversado mucho en los temas de didáctica y en los temas de la participación del estudiante. El estudiante reconoce recursos diversos como los que planteaba, ¿no? Por ejemplo, como enseñarle fórmulas matemáticas complejas como integración o derivadas, muchas veces se adapta mejor a una clase presencial. Por eso se habla mucho del tema de una semipresencialidad o se habla de un tema en la que el alumno, cuando tenga temas muy diversos o muy complejos, se vincule más con la presencialidad que con lo virtual. Es un tema de debate. Es un tema que muchas personas le pueden decir a usted y a mí: no, no es correcto que todo sea virtual, debería todo ser presencial. No, no es correcto que todo sea presencial, debería ser 50-50. Este es un debate muy intenso en el que muchos le van a decir a usted: los cursos de matemática deberían ser enteramente presencial, porque el alumno escribe en su cuaderno lo que el profesor escribe en la pizarra y lo transmite. Ahora nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Realmente somos conscientes de que los alumnos también cuando van a presencial están copiando, están entendiendo, están participando? Lo que queremos es que el alumno no sea, como lo dijimos hace buen rato, un mero simplemente el que escucha y solo copia. Que el docente, como lo plantea usted cuando hace ejercicios de matemática o problemas de matemática, también participe. Incluso yo he conocido profesores de matemática que hacen que el mismo alumno dentro de la clase resuelva el problema en la pizarra como parte de la dinámica de la clase y que no solamente lo copie y se vaya, porque el alumno viene, lo copia, aparentemente lo entiende y luego ya se va. ¿Y cómo hacemos? O sea, le damos una hojita, el alumno lo resuelve, nosotros vemos cómo lo resuelve, le pedimos el paso a paso o solo le pedimos la respuesta. ¿Qué pasaría si hacemos la estrategia de que en los minutos que tengamos de repente nos dividimos por grupos en 4 o 5 clases y que el alumno resuelva lo que tiene en el papel y lo resuelva en la pizarra, a ver si está entendiendo o no? Ahí vincularíamos mucho el tema de la presencialidad y le daríamos un plus más, porque algunos temas sí o sí requieren de la presencialidad. Esto, como le comento a usted, le comento a todos los asistentes, es un tema de debate que en muchos países han notado que las temáticas más complejas tendrían que tener un punto más específico de presencialidad que de virtualidad, ¿no? Eso es algo muy complicado a veces de decirle: ¿sabe qué? Solo funciona así, porque eso sería cerrarse a la idea de que solo hay una sola forma de aprender, cuando se puede aprender de diferentes maneras, ¿no? En todo caso, yo considero que si algunos temas son más prácticos aprenderlos de forma presencial, que se aprende de forma presencial, que de alguna manera les va a dar al alumno la pauta, pero si lo vamos a hacer así, hagamos que el alumno también sienta que lo que está él haciendo, yendo al salón de clases, también se vincule con eso, y no solamente que hagamos la clase en la pizarra y no veamos que el alumno realmente lo está haciendo. Eso es lo que se ha propuesto, algunos lo están probando, les está funcionando bastante bien porque hacen que el alumno se vincule con el trabajo y que no solamente escriba y entregue la hoja al profesor y que luego se vaya. ¿Qué pasa si lo someto a él a la pregunta? A ver, explícame tú cómo lo has hecho, ¿no? Tomándonos unos minutos
Claro está. Así que, profesor, le agradezco su pregunta, su comentario también, porque es complicado de decirle, solo va a funcionar de esta manera porque es la mejor, porque en teoría hay muchas formas de hacerlo y en práctica también. Muchas gracias por su comentario. Gracias. A usted. Muchas gracias, doctores. ¿Hay alguna otra pregunta adicional para ya dar por concluida la conferencia? ¿Desean hacer alguna pregunta o algún comentario adicional, por favor? Entonces ahora voy a invitar a la doctora Berenice Casaró, que nos va a brindar las palabras finales de la conferencia, nos va a dar una pequeña retroalimentación y agradeciéndole nuevamente a usted, Magister Global Science, por su brillante exposición y por todos los conocimientos que nos ha podido compartir. Doctora Berenice, por favor, está en el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches, estimados jefes de UNEYOE, profesores, alumnos y especialmente al doctor que nos ha llenado de información. O sea, y esta charla ha sido muy enriquecedora. Nos ha brindado estrategias prácticas, sustentadas en evidencias, para poder mejorar la enseñanza en entornos híbridos. Destaco también la importancia de diseñar las sesiones desde la experiencia del estudiante, fomentar el aprendizaje activo y ofrecer aprendizaje significativo. En realidad, los conceptos compartidos son aplicables a la práctica docente y nos ha ayudado tremendamente a darnos ideas de cómo mejorar nuestro sistema de enseñanza y así de esta manera contribuir a fortalecer la calidad de la educación universitaria. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y poder compartir todos sus conocimientos. El gusto es Gracias. mío. Muchas gracias. El gusto es mío. Bien, y antes de dar por finalizada nuestra conferencia, por favor, ahora les invito a todos a que prendan sus cámaras para hacer una foto grupal, ¿sí? Entonces, para tener la evidencia de haber realizado el evento. Bien, los invito a todos, por favor, prendan sus cámaras, muchísimas gracias. ¿Sí? Sonrían a la cámara. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes. Estamos en estos momentos ya tomando las fotos correspondientes. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Sonrían, gracias. A ver, en la siguiente, una toma más, por favor. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por participar de este evento que yo sé que ha sido muy enriquecedor. Hemos concluido con la presentación de la conferencia y agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Señorita Ángela, soy la doctora Mini, no he podido registrar mi asistencia, no sé por qué no puedo. Ya. Doctora, ¿no habrá sido que usted de repente a inicios ya había registrado y lo está volviendo a registrar? No he registrado. A ver, intente nuevamente, está con con su correo San Marcos. ¿San Marcos? Sí, estoy con mi correo de San Marcos y al institucional, sí. Perfecto. Denme unos segundos, por favor, ¿sí? Ya, gracias. Gracias. Estimada Ángela. Sí, buenas noches. Y buenas tardes. En mi caso es lo mismo, que no se ha podido registrar la asistencia. Estoy desde las 6. Sí, gracias, doctora. Disculpen, deme un minutito para revisar el formulario. Gracias.